AMLO refuta el ranking patito de Bloomberg, que coloca a México como el peor lugar para vivir con COVID-19. Luego de que la agencia Bloomberg ubicara a México como el peor país para vivir en la pandemia de COVID-19, ubicando al país en el último sitio con el 37.6% de calificación en adaptación, un 62.3% de tasa de positividad y 3% en acceso a las vacunas, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un error dicho ranking emitido por la mencionada agencia. Asimismo, el mandatario federal pidió una aclaración a Bloomberg. Bloomberg es una agencia de noticias muy importante, sobre todo del sector económico, el sector financiero. Yo estuve en sus oficinas en Estados Unidos, incluso hablé con el dueño, el señor Bloomberg. Me llamó mucho la atención porque es un señor con bastantes recursos económicos y famoso. Yo fui al edificio, me hicieron una entrevista, se portaron muy bien, muy respetuosos, y resultó que estaba ahí. Nos encontramos y me llamó la atención que estaba trabajando sin formalidades, sin traje, con ropa del diario, en un cubículo pequeño. Asimismo, sacó a flote la relación que existe entre Bloomberg y el periódico El Financiero, medio de derecha y con constante desinformación en contra de la 4T. Entonces, lo atribuyo a que no tienen la información y que las publicaciones más famosas suelen equivocarse y algunas actúan sin ética. Esta empresa tiene una asociación con el periódico El Financiero. Creo que es un error y en una de esas va a haber una aclaración. Me pareció un exceso. Cabe recordar que la mañana de este martes el diario Bloomberg publicó una tabla en donde califica cuál ha sido el desempeño de las naciones en cuanto al manejo de la pandemia de COVID-19, en el cual México figura en el último lugar. Sin embargo, Hernán Gómez, presentador de La Octava, investigó quiénes eran los realizadores del análisis de Bloomberg. Lo descubierto por el periodista fue que las analistas que realizaron dicho estudio son corresponsales de consumo para el diario, pero no son expertas en salud ni cubren información sobre la misma. Así lo dijo Hernán en Twitter. ¿Quiénes son las autoras de la nota de Bloomberg que tanto citan? ¿Cuál si se tratara de una autoridad en temas de salud? Una corresponsal en asuntos de consumo y una reportera, también dedicada a ello, candidata a un MBA. ¿Algún conocimiento sobre salud por ahí de casualidad? Cuestionó irónicamente. A lo cual @pelis2020 respondió: por eso mismo ha quedado desacreditado al instante semejante artículo por gran mayoría de la sociedad. El puro título en sí es absurdo. Es algo que requiere un verdadero estudio socioeconómico y demográfico. Lo lamentable es que muchos medios reconocidos le dieron crédito. El famoso estudio de Bloomberg fue usado por la oposición para asegurar un mal manejo de la pandemia de COVID-19 en México. Pero ante las evidencias y falta de sustento, se ha venido abajo, pues carece de rigor periodístico y sobre todo se resalta que no fue hecho por ningún experto, por lo que la comunidad en redes lamenta que la derecha tome a Bloomberg como autoridad moral y acusan al reportaje de haber estado hecho a modo. Por ejemplo, el doctor Alarcón dijo lo siguiente: circula ranking de Bloomberg donde México es el peor país para vivir la pandemia de COVID-19. 3 autores firman, ninguno médico. Chang, periodista de celebridades. Hong, reportes del consumidor. Y Barley, manager de outsourcing. Eso pasa cuando no médicos analizan datos médicos. Culminó su Twitter. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Buenos días, señor presidente. Juncal Solano del Charro Político, un canal en redes sociales. Señor presidente, el día martes la empresa de servicios de información financiera Bloomberg publicó un ranking mundial en donde califica a México como el peor país para vivir durante la pandemia. Esta publicación surgió tan solo unos días después que la Organización Mundial de la Salud reconoció a México por su reconversión hospitalaria e incluso el mismo día la Conferencia Interamericana de Seguridad Social dio 2 premios de bienestar al IMSS.
En otras palabras, mientras los expertos en salud a nivel internacional llevan meses reconociendo las acciones tomadas en México, aquí en nuestro país parece que grupos de intereses creados invierten este tipo de estudios cuya metodología es menos rigurosa, como la Coparmex, eligiendo a sus voceros, lo cual ya es mucho decir para que después sea replicado y difundido por los López Dórigas o los Dressers. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Usted cree que México es el peor lugar para vivir en tiempos de pandemia? ¿Y este tipo de ranking afecta en alguna medida el camino que seguirá implementando su administración para combatir la pandemia? Y si me permite una segunda pregunta. Sí. No afecta en nada. La mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto, ¿no?, a estas publicaciones. ¿Cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México? Es una minoría. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, por desinformación, por falta de profesionalismo. Bloomberg es una agencia de noticias muy importante, sobre todo del sector económico, del sector financiero. Yo estuve en sus oficinas en Estados Unidos. Incluso hablé con el dueño, señor Bloomberg, fue alcalde de Nueva York y aspiró a ser candidato del Partido Demócrata a la presidencia. Me llamó mucho la atención porque es un señor con bastante recursos económicos y pues famoso. Yo fui al edificio de Bloomberg, me hicieron una entrevista, se portaron muy bien, muy respetuosos. Una entrevista para la agencia en general y luego una entrevista de televisión, y resultó que estaba ahí, siendo el dueño de la empresa, estaba ahí, y pues nos encontramos y me llamó mucho la atención de que estaba trabajando sin formalidad, sin traje, con ropa del diario, en un cubículo pequeño, ahí, él trabajando. Me llamó mucho la atención eso. Entonces, atribuyo a que no tienen la información y que las publicaciones más famosas del mundo suelen equivocarse, no son infalibles y a veces, algunas, actúan sin ética. Esa es una explicación. No creo que sea un asunto de México. Esta agencia tiene una asociación con el periódico El Financiero. Pues no creo que sea por eso. Creo que es un error. En una de esas hasta va a haber una aclaración, porque sí, vi la nota, ¿no?, y me pareció un exceso, un propósito de afectar a México, pero no, está así. Ayer o hoy en la mañana dio a conocer el INEGI los resultados del tercer trimestre en cuanto a crecimiento económico en el país, ¿sí?, y estamos saliendo. A ver, me dan la oportunidad de presumir de que se nos está cumpliendo nuestro pronóstico. Mira, esta es la crisis, lo que dijimos, nos vamos a ir al hoyo, como pasó todo el mundo. Se cayó 17% la economía para el segundo trimestre, que pues es abril, mayo y junio, que fue cuando perdimos 1 millón de empleos. Y dijimos, vamos rápido, va a ser una V, vamos a salir rápido. Y aquí está ya, este es el tercer trimestre. Entonces, esto lo sabe Bloomberg. Les puedo también presumir, ahora sí, que no se vaya a malinterpretar, pero a ver si no pones de cómo está el peso. Sí, pero la barra de todo el tiempo. Nuestra moneda no se nos ha depreciado. Miren, estos son 2 años, a pesar de la pandemia. Arriba, 2%. Y vean todo lo demás. Entonces, lo más importante es la recuperación de los empleos, que ya vamos pues hacia 600,000 empleos recuperados. Desde agosto que empezamos a recuperar los empleos perdidos. Vamos avanzando. Entonces no se puede decir, ¿no?, de que el país esté mal. Desde luego, es muy doloroso lo que sucede con la pandemia. Sí, aquí aprovecho para enviar a los familiares del doctor Mireles mi pésame, y a muchos que están sufriendo, mexicanos, conocidos, familiares cercanos, que están padeciendo de esta pandemia. Y estamos haciendo todo, y no nosotros solo,
los servidores públicos del gobierno del más alto nivel. No, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de salud que siguen ahí salvando vidas. Hoy vi una foto de una doctora y de una enfermera, de cómo en estos meses se han desgastado por la fatiga, por la presión, por el trabajo, salvando vidas. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en consideración, ¿no? La gran labor de los trabajadores de la salud, del humanismo de los trabajadores de la salud. Y una segunda pregunta, señor presidente. La noche de ayer se disputó un clásico nacional Chivas América. Lo vergonzoso de todo esto fue que, pese a que el doctor Gatell ha mencionado que esas actividades de reapertura de estadios solamente pueden ser en estados de la República donde su semáforo esté en amarillo, la realidad es que en Jalisco no fue así. Diversos especialistas en salud, política e inclusive en temas deportivos nos explicaron por qué esta decisión del gobernador Enrique Alfaro. Pues para todos resultó algo inédito que un mandatario pusiera un partido de fútbol por encima de la salud de los ciudadanos. El doctor López Gatell nos explicó durante la conferencia vespertina que los responsables de lo que ocurriera serían exclusivamente el gobierno de Jalisco, pues ellos estaban haciendo uso de sus facultades en la materia para tomar estas determinaciones. ¿Usted está de acuerdo en fincar las responsabilidades al gobernador del estado de Jalisco en caso de que se detecte que hubo infectados en el partido? No quiero meterme en eso. No voy a responder a eso. Tiene que ver más con salud, y el doctor López Gatell puede en la tarde de hoy, ¿no?, responder sobre eso, básicamente. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.